Mis queridos alumnos de quinto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a ver cómo está. No se olviden, el día 27 hay el examen de desarrollo personal. 5 preguntitas. La mayoría de las preguntas son de concepto, pero el concepto va a ser en base a lo que ustedes han leído. El concepto lo van a sacar en base a lo que ustedes han leído. No solamente su texto, sino también libros de consulta o entrar a internet, que eso ya ustedes saben esas cuestiones, pero que esté relacionado con los temas que estamos viendo, estamos desarrollando. Que vamos a ver sobre la capacidad de las competencias y la participación de los alumnos, capacidades y competencias, las preguntas, cómo lo resuelven ustedes, el por qué, el para qué y el cómo, etcétera, etcétera, etcétera. Es con quinto año el día 27. Una pequeña prueba escrita. Y hablando de quinto año de secundaria, la mayoría de los alumnos están cumpliendo en forma normal, en forma regular, subiendo la respuesta de las actividades que estoy dejando después de cada clase. Muy bien, aquí, por ejemplo, hay buena cantidad de alumnos, pero hay también algunos. ¿Qué pasa con Borja? ¿Qué pasa con Espejo? ¿Qué pasa con García, Silva, Guerrero, Montesa, Saúñez? ¿Qué pasa con esos alumnos y alumnas? Si tienen problemas, tienen que comunicar al profesor, pues, si hay problemas, porque problemas existen a nivel local, a nivel regional, nacional y mundial. Hay problemas de diferentes clases. Nosotros estamos en una situación difícil en estos momentos, pero eso no quiere decir de que ustedes se van a olvidar, porque todo esto que estamos trabajando tiene carácter de oficial. El enseñar, el evaluar, el que los alumnos para eso tienen su horario de trabajo durante la semana. Entonces, todo eso es un proceso y a las finales termina en una evaluación y el resultado de evaluación va a ser para promover a los alumnos. Pero si yo voy a agarrar cuando me conviene, cuando me da la gana, no, pues, ya ustedes son alumnos de quinto año de secundaria. Hay 4 o 5 alumnos que no están entrando, pues. Yo les invoco, les exhorto para que se pongan al día a esos alumnos y alumnas. Después no vengan, pues, a reclamar con cierto imperio. ¿Sí? Aquí, esto viene a ser una encíclica. ¿Qué cosa viene a ser una encíclica? ¿Qué cosa es la encíclica? Encíclica, carta encíclica del Sumo Pontífice Francisco. ¿Qué diablos nos ha escrito? ¿Cuál es el contenido en esta encíclica? A ver, vamos a ver. Va a estar en relación al tema que vamos a desarrollar en esta mañana. Dice, lo que le está pasando a nuestra casa. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra casa?
que significa nuestro planeta, es nuestra casa. El planeta Tierra es nuestra casa. Pero ¿qué diablos les está pasando? Le está pasando a nuestra casa. ¿Qué le está sucediendo? En el capítulo primero de esta encíclica. Primero, ¿qué cosa viene a ser la encíclica? ¿Qué cosa viene a ser la encíclica? Esto, ya la encíclica ya lo hemos desarrollado ya en grados anteriores. Es un mensaje. La encíclica es un mensaje que el jefe máximo de la Iglesia Católica hace llegar a nivel mundial para que conozcan sobre nuestras debilidades, sobre nuestras amenazas o sobre las amenazas para nosotros los habitantes del país, a nivel mundial, a nivel universal. Por eso nos habla en esta encíclica lo que le está pasando a nuestra casa. Cuando hablamos de casa, lo está pasando a nuestro planeta. ¿Qué diablo está pasando con nuestro planeta? Capítulo 1. Contaminación y cambio climático. Cambio agresivo en los climas o en el clima. Y contaminación. El mes pasado, Estados Unidos, ¿acaso no ha sido prácticamente removido un estado federal por los vientos huracanados? Que han levantado las calaminas, las azoteas de las casas, los techos de las casas, los campos de cultivo. Todo eso no hemos visto acaso por televisión. Sí lo hemos visto. Entonces, ¿qué está pasando en nuestro planeta? Voy a leer los puntos. Contaminación y cambio climático en nuestro planeta. Contaminación, es cierto que nuestro planeta está contaminado. Nuestro planeta, mis queridos amigos, está viviendo con suero y oxígeno. Y no me van a decir que no. Y yo les conté a ustedes la contaminación, sin ir muy lejos, en Paramonga nada más 24 horas de la empresa, de la fábrica de azúcar. Esas 24 horas, ¿acaso no está saliendo humo? Y ese humo que es producto de la empresa, de la industria, ¿acaso no va a afectar de una u otra manera a la población? ¿Acaso no va a afectar de una u otra manera al medio ambiente? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, pues. Basura. ¿Acaso a ustedes no les conté, mis queridos alumnos y alumnas de quinto de secundaria, una señorita por la calle principal de Barranca, una señorita elegante con su cartera bien pintadita, bien maquillada, con unos tacos así, que con la justa caminaba? ¿Acaso no abrió su cartera y sacó su pañuelo para agarrar y limpiarse o secarse la cara, y luego agarraba una pelotita y lo tira sobre la vereda? Y yo, justo que venía atrás de ella, recojo ese pañuelito que lo había convertido en una pelotita y le digo: señorita, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Se le ha caído su pañoleta. Ay, profesor, muchas gracias, disculpe. Sigue caminando y en una papelera que está en la esquina lo arroja, lo tira. ¿Sí? A la tierra. Y cultura del descarte. Cultura del descarte. El clima como bien común. En el segundo
capítulo habla sobre la cuestión del agua. Para la gente de dentro de la estructura económica, el agua potable. Y para el pueblo, el agua. El clima como bien común. La cuestión del agua, toman ellos agua potable los que están a lo largo y a lo profundo de nuestra serranía. Lo dudo. Pérdida de biodiversidad. ¿Existe o no existe la pérdida de la biodiversidad? Deterioro de la calidad de la vida. Vivimos en forma, digamos, con calidad. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social. Degradación social. Inequidad planetaria. La debilidad de las reacciones y diversidad de opiniones, es decir, nuestra casa común está con suero y oxígeno, mis queridos alumnos y alumnas. Por eso, en esta clase vamos a hablar sobre la protección del medio ambiente y me he alimentado de esta encíclica. Estoy leyendo el contenido de esta encíclica. Estoy sobre el cuidado de la casa común. Estoy conociendo cómo debemos de cuidar nuestra casa común, que es nuestro planeta. La protección del medio ambiente se basa prioritariamente en la prevención. Tenemos que prevenir. En la reducción. Tenemos que reducir esa contaminación, por decir, y tenemos que controlar. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros. La prevención. Procura evitar el daño que con frecuencia una vez que se produce resulta imposible reparar. Hay que procurar, digamos, evitar el daño que se está haciendo a nuestro planeta. Hay que evitar el daño que estamos haciendo a la Tierra, que es nuestra casa común. Hay que evitar este daño poniendo orden desde la casa, desde la familia, en el barrio, en la comunidad. Tener el barrio ordenado y limpio. A nivel regional, las autoridades tienen que poner en praxis el orden y la limpieza, el aseo en la comunidad. Y no solamente desde el municipio tenemos que impulsar esto, sino hacer trabajos de campo, supervisar, monitorear, vigilar cómo están trabajando los encargados inmediatos. Aquí en el barrio donde vivo, por ejemplo, en las mañanas y parte de la noche, pasa un señor con la moto, una moto más o menos grande, y empieza a recoger todos los desperdicios, las basuras, y en la noche de igual manera llegará pues a las 10, 11 de la noche para recoger los desperdicios, las basuras, porque amanece limpiecito. Pero eso lo debemos de mantener, porque nuestra casa común necesita sobrevivir.
La reducción está orientada a optimizar el uso de las tecnologías para lograr la misma producción y crecimiento mediante mecanismos que disminuyan el grado de contaminación que provoca una actividad. De repente, así como existe la tecnología para producir, de repente tenemos que utilizar esa tecnología también para mantener en buen estado de conservación nuestro planeta. ¿Por qué no? Entonces la tecnología debe ser un bienestar para la producción y satisfacer necesidades y para mantener la tecnología, mantener en buen estado. ¿Cómo? No sé, pero los técnicos, los especialistas tienen que conocer esta situación. El control, hemos dicho, se basa prioritariamente en la prevención. Hay que prevenir para no hacer daño. Hay que prevenir para no consumir demasiado, porque las futuras generaciones también lo necesitan. Hay que reducir de más a menos lo que estamos controlando para no hacer daño a la tierra, de más a menos. Y control incluye las medicinas, incluye estudios, los especialistas, por ejemplo, ahora en la situación en la que estamos viviendo, incluye las mediciones y luego monitoreos que permiten detectar si en el desarrollo de las actividades se cumplen los estándares prefijados en las normas nacionales e internacionales. Estamos actuando de acuerdo a las normas nacionales y de acuerdo a las normas internacionales para mantener en buen estado de conservación la comunidad, las regiones. Por ejemplo, en la selva es cuestión, digamos, de agarrar y empezar a utilizar los recursos naturales, la flora y la fauna de la selva en forma irracional. No, tiene que ser en forma racional. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en forma irracional, ¿qué va a suceder con las futuras generaciones? No, pues tenemos que hacerlo pensando en ellos. Luego viene la declaración de Río de Janeiro. Muchas personas profesionales, estatales y particulares, se concentraron en Río de Janeiro, Brasil, en una conferencia, en una charla o en una capacitación o en una actualización para velar por la salud de la casa común que es la tierra. Y dice así, en la conferencia mundial sobre medio ambiente y desarrollo, eso fue el título de la conferencia, medio ambiente y desarrollo. Desarrollo significa vivir bien, estar bien. Que se celebró en Río de Janeiro, Brasil, se redactó una declaración en esa conferencia. Al final se redacta una declaración que hoy se considera un instrumento fundamental en materia ambiental. Hoy está dando resultado ese instrumento, esa declaración está dando resultados, dice. Vamos a ver. Características de la conferencia. ¿Por qué se caracterizó esa conferencia? Conferencia ambiental, ¿eh? Para ver por la salud, pues, de la Tierra, de nuestro planeta.
que Francisco lo está llamando la casa común. Es nuestra casa común, pues. Características de la conferencia. Por tomar decisiones en consenso. Las decisiones que se tomaron, se firmó un acta y el resultado fue en consenso. No la mayoría, sino el 80-90%. ¿Sí? En segundo lugar, permitir la participación de la sociedad civil. Que nosotros, los civiles, también participemos en la conservación y mantenimiento del ambiente para mejorar la salud de la casa común que es la tierra. 3. Participaron 2.400 de la ONG, organismos no gubernamentales, en esta conferencia. 2.400 representantes de los organismos no gubernamentales estuvieron presentes en esa conferencia. Ojalá nomás no suceda. Todos los que han firmado ese documento cumplan a cabalidad. ¿Por qué? Porque se ha detectado de que algunos países desarrollados han firmado en otras reuniones, me estoy refiriendo, en otras reuniones, en una conferencia han firmado y no han puesto en práctica o no ponen en práctica. ¿Sí? Entonces, eso no es procedente, pues. Si yo me estoy comprometiendo a cumplir, estoy firmando mi rúbrica, mi DNI, etcétera, etcétera, mi sello, tengo que cumplir, pues. Participantes 2.400 de los organismos no gubernamentales en esta conferencia. Los no gubernamentales son organizaciones a nivel mundial que velan sobre todo por las necesidades más urgentes en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo para mejorar, ¿qué cosa? Para mejorar el estado de salud, para mejorar de repente algunas acciones que hacen daño a la comunidad. Ellos no cobran nada. Sabrán cómo lo financian, porque es a nivel mundial este organismo no gubernamentales, ¿sí? ONG. Principios más importantes acordados en la Declaración de Río de Janeiro. ¿Qué es lo que se acordó? ¿Qué es lo que en consenso se acordó? Número 1, se acordó el desarrollo económico de los estados. No deben poner en riesgo el medio ambiental, surgiendo así el concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible? Vamos a producir, pero en forma racional, utilizando los recursos naturales de la costa, de la sierra o de la selva o del mar, pero no en forma agresiva, sino un desarrollo sostenible que pueda tenerse en cuenta también para las futuras generaciones. Porque si no lo hacemos en un desarrollo sostenible, pueden haber empresas y empresarios que en forma agresiva e irracional pueden utilizar nuestra flora, nuestra fauna, nuestra pesca, nuestros minerales, nuestro caucho, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Desarrollarse económicamente, pero en forma sostenible. Otra
Otro principio, eso con lo que se están acordando, lo que se acordaron en Río de Janeiro. La necesidad de cooperación entre los estados y ciudadanos para proteger el medio ambiente. El Estado dictando protocolos, dictando normas, dictando leyes, y nosotros los ciudadanos poniendo en praxis esas normas, esos protocolos, esas leyes, esas directivas. Entonces estamos trabajando en forma coordinada, papá Estado y la comunidad. Eso fue el otro principio que se puso, se declaró en Río de Janeiro. La determinación de responsabilidades y de compensación cuando se daña el ambiente. Claro, hay que ser responsable. Estoy dañando el ambiente, estoy dañando el espacio, estoy dañando los recursos ambientales del mar, de la costa y la sierra. Tengo que ser responsable en reconocer. Tengo que ser responsable en reconocer. La declaración reconoce el derecho de cada persona de acceder a la información ambiental en las que disponen las agencias oficiales del Estado. El Estado tiene todo el derecho de hacer de conocimiento, de hacerme de conocimiento, informarme cuáles son las acciones positivas y cuáles son las acciones negativas que yo debo poner en praxis, señores del Estado. Entonces, informar, hacer de conocimiento a la comunidad, a la sociedad. ¿Para qué? Para poner en práctica y poder actuar así en beneficio de nuestra casa común, que lo llama el Papa Francisco a el planeta Tierra. Después ocurrió un foro mundial. ¿Qué cosa viene a ser un foro mundial? Un foro mundial, una reunión pues a nivel mundial para ver sobre esta situación de debilidades que está, digamos, la Tierra padeciendo, de enfermedad, de irresponsabilidades, de muchas empresas, de muchos empresarios, de muchos países desarrollados. ¿Por qué? Para ellos el desarrollo económico se lo está llevando muy bien, en forma acelerada, pero creando ciertas debilidades para que haga, digamos, efecto a los más pobres o países subdesarrollados. Foro Mundial, en el año 2014, 6 años atrás, se realizó en Lima un foro mundial, una reunión de carácter mundial de las principales instituciones, empresarios, autoridades a nivel internacional, qué sé yo, para tomar acuerdos para proteger el medio ambiente. Protección del medio ambiente. El medio ambiente está debilitado. Hay mucho, digamos, que hacer en ese sentido. ¿Quiénes debemos proteger el medio ambiente? ¿Quiénes debemos de proteger el medio ambiente? Ya pues no te hagas el loco, pues, desde la casa, desde la familia, el barrio, la comunidad. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tomar acciones para proteger el medio ambiente. En la casa, en la comunidad, en las calles, en las avenidas, en los parques. No puede ser posible, pues, que existan pozos de 40, 50, 100 metros de profundidad y se caiga una criatura o una adolescente, hombre o mujer. ¿Qué pasa con las autoridades? No hay responsabilidad en este sentido. ¿Qué tal? Y nadie quiere reconocer, nadie quiere ser responsable de esta situación. Se hacen los locos.
puede ser, pues, la población responsable de este medio ambiente. Claro. El Estado también es responsable, pues, por no tomar acciones inmediatas a través de normas, a través de leyes, directivas, qué sé yo. La sociedad civil también, pues, organizada, la sociedad civil organizada y el sector privado también. Ahora, con mucho gusto, estamos observando, estamos viendo a través de los diferentes medios de comunicación, hay empresas particulares en donde están llegando a los pueblos más olvidados, más pobres, donde no tienen agua, donde no tienen energía eléctrica, están en una pobreza por esta cuestión de la pandemia que los está azotando, no solamente a los ricos, no solamente a los de la clase media, sino también a los más pobres. Y hay empresas particulares que están llegando con sus bolsitas, con sus canastas, con víveres. Vale, así igualito, estas empresas también deben de velar por la salud de nuestro planeta, por el bienestar de nuestro planeta, que va a agarrar y va a beneficiar a las futuras generaciones. El Estado, garante de los derechos. Papá Estado, ustedes son los que garantizan los derechos humanos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la justicia, el derecho a ser, digamos, libres. Ahí está tipificado en la Constitución. Los principios rectores de los derechos humanos, principios rectores, o sea, los principios más importantes que los principios normales, principios rectores, por eso se dice. Y cuando hablo de principios rectores, recuerdo en las universidades, los rectores eran los de la primera autoridad, que tenían fortaleza. Ahora será por la SUNEDO, no sé, salvo que me equivoque. El Estado, garante de los derechos, garantiza los derechos el Estado. Los principales rectores de los derechos humanos son la igualdad para todos. ¿Por qué para unos cuantos sí y para la mayoría no? Para todos la igualdad, desde el número 1 hasta el número 5. A, B, C, D y E. Y la no discriminación. Todos los 32 millones de peruanos que somos, ¿por qué algunos vamos a ser discriminados y otros no? No tiene que haber esa discriminación. Tiene que ser las normas, las leyes para todos los peruanos. Para eso tenemos nuestra constitución política. Me guste o no me guste, tengo que cumplirlo. Esa es la recomendación de Santo Tomás de Aquino. Dijo bien claro, la Constitución puede ser buena o puede ser mala, mientras esté en vigencia, tenemos que poner en práctica. Eso fue la frase de Santo Tomás de Aquino. La protección de los grupos vulnerables, o sea, los grupos débiles. Los grupos vulnerables que ayer han sido grupos fuertes y ahora son grupos vulnerables. Hay que protegerlos, hay que dar las normas, hay que dar las directivas, hay que dar las leyes, qué sé yo. La protección de los grupos vulnerables se han desarrollado sobre la base de 3 condiciones. Se han desarrollado, se han puesto en
sobre la base de 3 condiciones, condiciones físicas. Aquí en estas condiciones físicas, preponderancia, la niñez, la infancia, la niñez. Tenemos que fortalecer a los niños, tenemos que fortalecer a los infantes, porque ellos son los que van a reemplazarnos a nosotros, son los de las futuras generaciones. 1. Luego, dentro del aspecto físico, a los adultos mayores tenemos que protegerlos, tenemos que fortalecerlos. A los adultos mayores a partir de los 65 años de edad. Hay que cuidarlos, hay que velar por ellos. Ahora en esta situación de la pandemia, muchos hijos adolescentes, muchos hijos jóvenes agarran, sobre todo adolescentes, hombres y mujeres, están en fiestas. De repente alguien por ahí está con esta enfermedad, llega a casa y contagia al papá, a la mamá, a los hermanos, a los niños, a los abuelos. Hay que tener en cuenta esa situación, mis queridos alumnos de 5º año de secundaria. Al no salir, hay que poner en práctica las normas, los protocolos, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Sociales. Personas migrantes, refugiados, indígenas de las mujeres, los indígenas, de las mujeres, de las personas sin libertad y sin derechos sociales y culturales. Hay personas en donde no respetamos sus derechos. Hay personas donde no están en libertad. Hay mujeres donde son agredidas, mancilladas, pisoteadas. Hay, digamos, indígenas que no siquiera forman parte de una estructura social. Por eso me recuerda en estos momentos aves sin nido, esos indígenas de ayer como aves sin nido, en donde fue, digamos, la que habló, la que escribió. Aves sin nido significa que hay cantidad de aves en donde no tienen un sitio, un lugar donde permanecer, donde posar. Así más o menos lo dieron un trato al indígena, el indígena pisoteado, el indígena olvidado, el indígena pisoteado, olvidado y mancillado. Eso se da. Entonces, se han desarrollado sobre la base de 3 condiciones el Estado. Hay que cuidar a los niños, a los infantes, a los adultos mayores. En el aspecto social, hay que cuidar a la sociedad, a la comunidad, a los migrantes. Hay que cuidar a las personas refugiadas. Hay que cuidar a las mujeres que son ultrajadas, que son maltratadas por el esposo o por el enamorado o por el novio, qué sé yo. Hay que cuidar a las personas que no tienen una libertad absoluta y hay que cuidar a las personas que no respetan sus derechos humanos. Todo eso está normado. Todo eso está en base a normas y leyes y hay que poner en praxis las normas y leyes, aunque no me guste. Yo agarré y les dije a mis alumnos de que la Constitución de 1993 no me gustaba, mejor estaba con la Constitución de 1979. Pero como ha sido aprobado o fue aprobada esta Constitución, caballero, nomás tengo que poner en praxis, aunque no estoy de acuerdo con algunos artículos. Mis queridos alumnos de 5º año, ya he terminado y
les voy a dejar 2 preguntitas para que lo resuelvan. En el término de la distancia lo suben. ¿Sí? En el término de la distancia lo suben para yo tener en cuenta y seguir evaluando por cuestiones de ejercicios, trabajos que van los alumnos desarrollando después de cada clase. Primera pregunta. ¿Qué diablo entiendes por desarrollo sostenible? ¿Qué cosa viene a ser un desarrollo sostenible? Y segunda pregunta, la protección del medio ambiente, la protección del medio ambiente, la protección de la casa, se basa en 3 principios rectores, 3 principios importantes. Limo, 3 principios importantes se basa. Medio ambiente se basa en 3 principios rectores. Muy bien. A ver aquí. Listo. Explique en qué consiste cada principio rector. Ya les estoy explicando los principios rectores. En qué consiste cada principio rector. Y no saber tan solamente en qué consiste, sino lo más importante es poner en praxis para dejar la casa limpia y ordenada desde la familia. Por eso yo alguna vez les dije a ustedes, alguna vez a las promociones anteriores, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Poder Judicial con un abogado y nos envió conjuntamente con sus empleados a Chorrillos. ¿Para qué? Para una mudanza que se dio de una familia que había perdido en su juicio. Hemos ingresado a la casa y, por Dios, sin mentirles, los servicios higiénicos completamente descuidados. La cocina completamente descuidados. Entonces, esta situación asimiló mi organismo y cerca de 1 mes, 2 meses en la hora de la comida, del almuerzo, del desayuno, me acordaba de esos ambientes tan desordenados y sucios y cochinos, dejaba de comer. Dejaba de tomar desayuno, dejaba de almorzar y dejaba de comer. Y mi padre me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te ha pasado? Me estoy acordando de lo que he visto allá en esa casa en Chorrillos. Pero ya pues olvídate, es que no me puedo olvidar, sinceramente. ¿Sí? Por eso es bueno praxis, practicar la limpieza, el aseo y el orden desde los servicios higiénicos de la casa. Desde allí. ¿Me han entendido? ¿Sí? Muchas gracias. Chao.